El factor internacional siempre está presente alrededor de la crisis que se vive en Nicaragua y en la lucha por la democracia en nuestro país. El día de ayer, el Parlamento Europeo emitió una fuerte resolución en contra del régimen de Daniel Ortega. Dentro de 12 días se instala la Asamblea General de la OEA, que tiene en su agenda la situación en Nicaragua. Y ya estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, cuyos resultados, sin duda, de una u otra manera, van a influir en el desarrollo de los acontecimientos de nuestro país. Hoy conversamos con Mateo Jarquín Chamorro, doctor en Historia por la Universidad de Harvard y docente universitario en la Universidad de Chapman, en California. Con Mateo abordaremos estos temas y otros temas conexos. Muchas gracias, Mateo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Héctor. Mateo, estamos en la recta final de las elecciones en Estados Unidos y el candidato Joe Biden presenta todavía una ventaja sobre el presidente Trump. ¿Considerás que esta ventaja puede ser definitiva? Un panorama que se ha mantenido bastante estable en los últimos meses. Hoy por hoy, en la primera semana de octubre, el promedio de las encuestas nacionales le da al vicepresidente Biden una ventaja más o menos del 9%. E incluso si nos fijamos en los estados claves que van a determinar la elección, hablamos de Michigan, Wisconsin, Florida, Pensilvania, el candidato demócrata también en promedio goza de una ventaja de más o menos 4 puntos. Ahora bien, eso no significa que Biden va a ganar necesariamente. Estamos a un mes de las elecciones. Ese panorama podría cambiar y aunque esas encuestas se mantuvieran, no podemos descartar la posibilidad de una victoria para Trump porque ese resultado caería dentro del margen de error de las encuestas. Entonces, si las elecciones fueran hoy, los modelos nos indican que la probabilidad de una victoria de Trump cae entre el 15 y el 20%. Lo cual no es menospreciable. En tu opinión, ¿qué consecuencias habría en un resultado que dé la victoria a los demócratas o en su caso a Trump? Consecuencias para Nicaragua me refiero. Podemos hablar de ciertas diferencias entre Trump y Biden en cuanto a cómo podrían tratar a América Latina. Sin embargo, yo diría que en el caso específico de Nicaragua, la diferencia sería muy marginal. Con un cambio de gobierno en Estados Unidos, cambian las personalidades, cambia la retórica y el cálculo electoral. Tal vez cambian las preferencias, pero los intereses fundamentales de Estados Unidos en Centroamérica van a ser los mismos, independiente de cuál sea el gobierno. Para ponértelo de otra manera, Héctor, se me hace difícil imaginar cómo hubiese sido distinta la política norteamericana hacia Nicaragua en los últimos 4 años si el presidente hubiese sido Marco Rubio o Hillary Clinton o incluso Bernie Sanders. Todos han apoyado el régimen de sanciones individuales a Nicaragua y entonces se me hace difícil imaginar qué hubieran hecho diferente. Mencionaste que los Estados Unidos tienen como país intereses en Centroamérica, en Nicaragua, porque a veces se compara, bueno, es que no somos tan importantes como lo puede ser Venezuela por la situación del petróleo, pero ¿qué intereses? ¿Cuáles intereses son los de Estados Unidos en la región centroamericana? Claro, Héctor, hablemos de intereses de Estado. En Nicaragua, cuando pensamos en la relevancia de Nicaragua en la comunidad internacional, inmediatamente pensamos en Venezuela y en Cuba. Y si bien en Europa y en Estados Unidos se observa la crisis nicaragüense en ese contexto, el contexto principal siempre va a ser Centroamérica, donde Estados Unidos y Europa tienen intereses muy bien definidos. A ellos les interesa más que nada preservar la estabilidad en el istmo centroamericano porque esa estabilidad la ven asociada con sus intereses en cuanto a la seguridad
al narcotráfico y sobre todo a los flujos migratorios. Entonces, cuando situamos a Nicaragua en ese contexto, entendemos que la preferencia por la democracia, por los derechos humanos, siempre va a terminar en un segundo plano por el verdadero interés que tienen en la estabilidad. Y eso lo hemos visto en Guatemala, en Honduras, donde Estados Unidos ha mantenido relaciones muy cercanas con gobiernos autoritarios que han cometido fraudes electorales, que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, siempre y cuando esos gobiernos colaboran de una manera muy cercana con Estados Unidos en su política migratoria. Sin embargo, Mateo, muchos analistas dicen la crisis que vive los Estados Unidos producto de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas hará que la próxima administración concentre totalmente su prioridad en la situación nacional y relegará a un tercero o cuarto plano la política hacia América Latina y en el caso particular hacia Nicaragua, sea administración Trump o sea administración Biden. ¿Cuál es tu opinión? En Nicaragua tenemos que medir dos cosas. Uno, tenemos que medir la importancia que tiene Nicaragua para la política exterior norteamericana. Es decir, antes de la pandemia, igual Nicaragua no estaba ni remotamente cerca a una lista de prioridades. Y segundo, tenemos que también medir nuestras expectativas de lo que podría lograr la comunidad internacional en Nicaragua y en especial lo que podría lograr Estados Unidos. Eso lo hemos visto en lo que ha hecho en el último año y medio la embajada norteamericana, que a mi juicio ha jugado un papel muy productivo enfocado en impulsar el proyecto de unidad opositora, el proyecto de la coalición nacional, porque los diplomáticos europeos, los diplomáticos norteamericanos entienden que sin unidad opositora, para darle un ejemplo, no puede tener mucha incidencia la política exterior. Entonces, la incidencia internacional depende de cómo evolucione la situación en el plano doméstico y viceversa. Dentro de 11 días se instala la Asamblea General de la OEA que va a abordar en su agenda la situación en Nicaragua. ¿Qué debería esperarse de esta Asamblea General de la OEA? Efectivamente, Héctor, se ha estado trabajando un proyecto de resolución entre algunos países americanos para establecer condiciones mínimas para las elecciones del 2021 en Nicaragua. Sin embargo, yo no esperaría mucho del sistema interamericano en este momento por dos o tres razones. Primero, la pandemia que ha realmente azotado a América Latina más que a otras regiones, ha creado una situación donde los países del continente no tienen la misma capacidad, la misma voluntad ni el mismo interés para incidir en los asuntos internos de X o Y país. Y en realidad la pandemia en ese sentido simplemente ha confirmado algo que ya sabíamos, que ha habido un desmoronamiento, una degeneración del sistema interamericano en años recientes, una gran polarización en la región, y esa es una de las razones por las cuales los países no han podido reaccionar de una manera coherente a la crisis en Bolivia, por ejemplo. Y eso es muy distinta a la situación que teníamos hace 20 años, donde había un consenso en el continente independiente de las tendencias ideológicas, había un consenso sobre la importancia de las instituciones, de las elecciones libres, del monitoreo electoral, en conclusión de las reglas del juego. Y finalmente, la última cosa que hay que tomar en cuenta en el plano internacional es la disfunción en la política norteamericana.
Esta semana muchos se han preguntado si el presidente Trump o el vicepresidente Biden, quién ganó el primer debate presidencial, pero me parece más intrigante que nos preguntemos qué significó ese debate en su totalidad. En Europa, en Asia, se ha tomado como una señal de la degeneración y la disfunción de la política norteamericana. Y en Nicaragua nos debería preocupar, porque si queremos que Estados Unidos juegue un papel productivo en nuestra crisis, pues va a ser más difícil con semejante desastre en el ámbito doméstico en Estados Unidos. Sin embargo, Mateo, el mensaje, el discurso de altos voceros de la administración de los Estados Unidos y el propio secretario general de la OEA, Almagro, han subido de tono en los últimos días. ¿Será esto sintomático? Sí, y sin duda los mismos actores que en años recientes han impulsado una retórica beligerante contra Nicaragua lo van a seguir haciendo, pero nos debería de preocupar la polarización en la región. Por ejemplo, el papel que jugó la Secretaría General de la OEA en Bolivia no gozó del apoyo de todos los países de la región, y entonces eso complica un poco que lo que diga Estados Unidos, lo que diga Almagro, sea apoyado por el consenso que realmente necesitamos a nivel latinoamericano para que la OEA, el sistema multilateral, incida de una manera constructiva en nuestra crisis. Pasando a otro tema, Mateo, vos como historiador has estudiado profusamente el tema del sandinismo, los dilemas que tuvo la revolución sandinista en los 80, las rupturas. ¿Cómo ves al sandinismo hoy en Nicaragua? Hay que tomar en cuenta que independiente de la crisis del orteguismo, el sandinismo sigue siendo la marca política más vigente en Nicaragua. Las encuestas varían en este sentido, pero ya hay muy pocos nicaragüenses que se identifican como liberal, como conservador. La gran mayoría de los nicaragüenses se definen o como sandinista o como anti-orteguista, como sandinista o anti-sandinista. Esa es una realidad que hay que tomar en cuenta hacia el futuro. Al igual que la caída de Zelaya y de Somoza no terminó con el liberalismo. De hecho, la caída de Somoza con costo acabó con el somocismo, como hemos visto en años recientes. Igual, si mañana cae Ortega, el sandinismo va a seguir existiendo. Hay que tomar eso en cuenta. Sin embargo, en el amplio espectro azul y blanco hay un buen conglomerado que se reivindica como sandinista opositor a Ortega. Tomando en cuenta la vigencia del simbolismo y de la marca sandinista a nivel nacional y más allá de Ortega y más allá del FSLN, sería, pero increíblemente contraproducente para que la oposición cierre las puertas a los nicaragüenses que simpatizan o alguna vez simpatizaron con la causa sandinista. Para ponerlo de otra manera, sería catastrófico para la oposición que Daniel Ortega se siga configurando como el único referente del sandinismo. Eso es precisamente lo que él quiere. Es obvio que esa polarización lo favorece. Han pasado más de 2 años y medio del estallido de la insurrección de abril del 2018. Y aunque en muchos casos hubo expectativa de corto plazo, el orteguismo sigue allí. De una u otra manera, sigue allí. ¿Por qué? Yo subestimé, francamente, la capacidad del régimen de rearticular su base política en torno a una lectura muy coherente de lo que sucedió en 2018, por muy cínica que fuera esa lectura. Ortega convenció a su base histórica que los movimientos de protesta cívica de ese año habían sido
un golpe apoyado desde el exterior. Y creo que lo más importante que logró Ortega fue convencer a la base sandinista de que esas protestas no solo representaban una amenaza a la dinastía Ortega, sino que también representaban una amenaza a la memoria y el simbolismo de la revolución sandinista. Esa es una parte. También creo que muchos cometimos el error de asumir que el deterioro económico y las dificultades socioeconómicas se iban a traducir orgánicamente o automáticamente en problemas políticos para el régimen. Eso podría pasar, pero también conocemos de muchos casos donde gobiernos autoritarios han logrado perdurar a pesar de condiciones económicas peores incluso que las de Nicaragua. Dijiste que ha rearticulado sus bases, pero lo cierto es que el orteguismo del 2018 acá ha tenido un bajón sostenido y mantiene una base, ciertamente, pero disminuida. Hay que tomar en cuenta que esa base evidentemente tiene un piso muy duro, y aunque sea pequeña esa base, todavía es más organizada que una oposición que está dividida en pedacitos. Yo creo que esas encuestas no son una razón para sentirnos contentos de que el régimen está perdiendo apoyo popular. Esas encuestas nos deberían de impulsar a trabajar más todavía hacia la unidad opositora. Muchas gracias, Mateo, por haber estado aquí con nosotros en Platicandito. Muchas gracias por tus declaraciones y muchas gracias a ustedes, amigos. Los esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito. Hasta entonces.